Bueno, un reajuste a la baja de la proyección de crecimiento junto con un indicador de actividad económica por debajo del 1% fueron las primeras señales de alarma. Estas cifras deben ser motivo de preocupación para el desarrollo económico de nuestro país. Queremos analizar este y otros temas y estamos junto al recién nombrado presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Productividad, el economista Josep Ramos. Señor Ramos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile. Un gusto estar con ustedes, Matilde. Bueno, la primera pregunta, a su juicio, ¿es necesaria una comisión para la productividad cuando hay una agenda para la productividad que lleva precisamente el Ministerio de Economía? Bueno, la idea de esta institución es crear una institución permanente. La productividad no es un tema de hoy, no es un tema de mañana, es un tema de 10, 20 años. Vamos a seguir con esto. O sea, todos los avances que Chile tuvo en los últimos 30 años se debieron en gran parte a que Chile pudo acoplarse a las mejores técnicas y tecnologías del mundo exterior. En los últimos 10 años, 15 años, la verdad, la productividad en Chile ha estado relativamente estancada y estamos todavía a mitad de camino con los países desarrollados. Por consiguiente, hay una necesidad ya no solo de cosas puntuales de corto plazo, sino de políticas de mediano plazo en ese ámbito, y creo que eso es el motivo por el cual el gobierno ha creado esta comisión transversal de centro, izquierda, de derecha, y con miras a permanecer. Exactamente, sobre todo, claro, tiene la característica que es la transversalidad, porque podría ser una comisión que vaya más allá de un gobierno u otro, porque la agenda de, digamos, de productividad la tiene el gobierno, solamente que tal vez necesita integrar otras miradas y hacerla más transversal para tener un apoyo político mayor. Bueno, eso es parte del tema. Yo creo que felizmente la productividad es un tema, yo he dicho en otras oportunidades, que une más que divide. Es un tema donde, a diferencia de muchos temas, el que gana uno pierde el otro. En este tema puede ganar todos. O sea, productividad significa para el consumidor mejor producto a menor precio. Para el trabajador, mejor calidad de trabajo, mayor salario. El empresario escucha productividad y dice menores costos, mayor eficiencia. Y hasta los ecólogos. Productividad es hacer más con menos. Entonces, creo que esto es lo que hace que este tema sea de verdad central y un tema país. ¿Pero hay un fracaso de la agenda de productividad del gobierno? Bueno, yo no podría comentar eso, de verdad, desconozco la agenda hasta este momento en sus detalles. Yo llevo exactamente 24 horas o 30 si quieren en ello y me estaré informando, pero diría que mi impresión es que la agenda de productividad, tanto del gobierno anterior como la actual, tiene una mira mucho más corto plazo. Piense el tema que nos pidió la presidenta anoche. Dos temas gordos. Este es un país de vocación minera. Quiere que examinemos la productividad minera y ver cómo puede ser una productividad como en Australia, Canadá. En los últimos 10 años la productividad minera, incluso tomando en cuenta que la ley es menor, ha caído en lugar de subir. Entonces eso es un gran problema para un país exportador. ¿Y Codelco no es lo suficientemente autónomo como para decidir eso? Bueno, es que Codelco tiene otro mandato, Codelco tiene que producir. Claro, tiene que ser productivo. También tiene que ser productivo, pero parte del tema de productividad, me ha tocado conocer una empresa internacional instalada en Chile, y una de las cosas que ellos les llaman la atención es que teniendo más o menos la misma empresa, la misma organización de producción, la productividad aquí es la mitad de lo que es en su país de origen. Entonces, examinar cuáles son los problemas que impiden eso es lo central aquí. Y el otro mandato es analizar el mercado laboral. Exactamente. O sea, el tema es de qué modo la fuerza de trabajo que estamos preparando en Chile, los jóvenes, tienen las competencias para el siglo XXI. O sea, el siglo XXI ya bien entrado, el siglo XXI. Ese es un segundo tema que el área de capital humano. Tema central y apasionante. Esta es una comisión entonces que se va a enfocar en trabajos de mediano y largo plazo. ¿No podemos esperar resultados, por ejemplo, con cifras para este año? Yo dudo que haya un informe, o tal vez haya algunos informes iniciales hacia fines de año,
Pero este es un tema, esto no es cosa de ver si estamos gastando demasiado en lápices o si tenemos que hacer fotocopias de otra manera. Tenemos que examinar por qué Chile, la gran mayoría de sus empresas, no digo la empresa top, la gran mayoría de sus empresas están trabajando con prácticas de producción técnica muy atrasadas. Le doy un ejemplo. En Chile, cuando yo llegué a este país, como usted sabe, mi país de origen, Estados Unidos, aunque ya me honra ser chileno, cuando yo llegué a este país, iba a la costa y los cerros están pelados. Hoy en día están tapados de plantaciones por el riego a goteo. Ese riego a goteo no lo inventamos los chilenos, lo inventaron creo que los israelíes. Alguien en Chile tuvo la sensatez de ver esto cómo se produce eficientemente en el mundo y transformó esa parte de la agricultura chilena. Y eso lo quisiéramos repetir en todos los ámbitos de la economía. Perfecto. Ahora, en lo inmediato, porque hay cifras que están preocupando en lo inmediato. Lo decíamos al hacer la presentación de esta entrevista, se sinceró, el crecimiento este año no va a ser de un 3,6%, va a ser de un 2,5%. La misma tasa de inversión ha caído, que son temas a largo plazo y preocupantes. ¿Cuánto afecta eso la productividad? ¿Y cuánto afecta esto al crecimiento de Chile y a los ingresos de Chile? Lo que estamos viviendo en Chile hoy es que hay insuficiente demanda. No es un tema de productividad, el de corto plazo. Chile sería capaz, tiene las máquinas, las empresas, los trabajadores para producir 5%, 6% más, pero está produciendo apenas 1,9%. Esa es la expansión económica del año pasado, así como de los primeros 5 meses del año. Entonces es porque la gente no está gastando. ¿Quiénes son la gente? Por un lado, los inversionistas que sienten que hay incertidumbre y entonces frenan su gasto. Y los consumidores que después de muchos meses de ver que las ventas en su empresa están decayendo, ellos se ponen cautos. Y cuando 17 millones de consumidores se ponen cautos en su gasto y los inversionistas se ponen cautos en su gasto, se produce precisamente lo que uno temía, una caída en las ventas o desaceleración en las ventas, por consiguiente desaceleración en la producción y en el empleo. Y esto no es un tema de productividad, esto es un tema ahora de expectativas, de confianzas. Por eso le iba a preguntar, ¿hay razones para tanta cautela? Bueno, la gente siente que hay, por algo están actuando así. Yo diría que yo creo que la situación que estamos viviendo, yo creo que es producto de estas incertidumbres, son producto de, yo diría, no tanto de las reformas que se están llevando a cabo, sino que las reformas generaron expectativas, despertaron expectativas mucho mayor a lo que las reformas pueden satisfacer. O sea, hoy en día si uno sumara todos los pliegos de peticiones en todos los ámbitos, uno necesita no una reforma tributaria, sino 2 o 3. Y solo tenemos una. Y al parecer esa es insuficiente, por lo tanto el gobierno está haciendo las prioridades. Aún esa puede ser insuficiente, porque aún esa puede ser insuficiente. Pero ciertamente, a tu pregunta, creo que las expectativas se han disparado. Tomo el caso de los profesores. Yo creo que 3 años atrás, si uno hubiese hecho una oferta a los profesores de una carrera docente con un tercio mayor de sueldo y con 10% más tiempo para preparación en lugar de estar en clase, habrían estado felices. Sin embargo, hoy están en huelga porque consideran que eso es insuficiente respecto a sus expectativas. Las expectativas se dispararon. Y entonces eso es un problema que nos está costando. Y los temores también se dispararon porque las reformas generaron también incertidumbre, como usted lo dice. La reforma tributaria causó el efecto que se pensaba. El ministro de ese entonces, Arenas, decía que era una reforma perfecta. ¿Era perfecta la reforma? No hay nada perfecto en este mundo, y menos en la economía. Así que yo creo que, supongo que lo citaron mal. Pero la reforma, más allá de los méritos de la reforma tributaria en sí, yo creo que la incertidumbre que se generó fue innecesaria. Lo ejemplifico con la discusión de la retroexcavadora. La retroexcavadora básicamente es un discurso que dice, no me importa, yo tengo los votos, entonces no hago caso al otro.
eso naturalmente despierta susto, no solo respecto a la reforma tributaria, sino todo lo demás que se le podría ocurrir a alguien en los 3 años que quedaban de gobierno. O sea, entonces, naturalmente, esa frase fue muchísima, digamos, más perjudicial que cualquier que la reforma en sí, pero sin lugar a duda. Y yo diría que es la manera que se manejó, o sea, llegó a ser una palabra fea, el buscar acuerdos. Buscar acuerdos pasó a sonar como transar principios. Yo creo que el ministro Valdés y con el ministro Céspedes han tratado de recolocar el tema de una búsqueda proactiva de acuerdos, que es mejor algo cuando el 80% de la población lo apoyó, el 70%, y no el 50+1. Y esa actitud baja la incertidumbre. Ahora, dentro de este escenario de lo que estamos viviendo, con la perspectiva de crecimiento que hay, con los temores que también hay dentro de la población, porque hay un clima que no es positivo, ¿está el escenario dado para hablar de una reforma laboral? Bueno, se está hablando de una reforma laboral. Yo creo que el tema, no, ahora va a haber una reforma laboral, eso no cabe duda. Creo que los contenidos de la reforma laboral todavía son temas que se pueden discutir. Creo que lo que se ha procurado con la reforma laboral es equilibrar mejor la negociación colectiva entre trabajo y empresa. Y eso creo que es un objetivo muy loable. Ahora, en mi opinión personal, se ha exagerado tanto los beneficios como los costos. O sea, en Chile hoy día solo el 15% de la fuerza de trabajo están en sindicatos. Y a todo reventar con esta reforma no llegará a 20%. Es decir, 80% de los trabajadores chilenos, 80% de las empresas no van a estar afectados por esto. Entonces se exagera por ambos lados. Usted dice no van a estar afectados. ¿Es algo negativo que haya un...? Es que no va a estar afectado positivamente si uno cree que tiene beneficios, y no va a ser afectado negativamente si uno cree que es negativo esencialmente. Yo lo que quiero decir, creo que nos ha dicho suficiente, que es una reforma que se refiere a la negociación esencialmente colectiva con sindicatos. Y eso es una fracción muy pequeña de la fuerza de trabajo y de las empresas en este país. Por lo tanto, nuevamente, claro, la reacción ha sido desmedida, ¿cree usted? Yo creo que hay una reacción desmedida, pero también se alimenta porque los propulsores hacen sugerir que esto es ya el paraíso, y no es así. No es así. Ahora estamos viendo los números para este año. ¿Cómo se mejoran los números para este año en cuanto a crecimiento, a incentivo del trabajo, de un trabajo de buena calidad? Cuando tenemos este escenario, y también tenemos el escenario externo que veíamos también en el tema del contacto con el diario financiero, de que las bolsas ayer cayeron, hoy día se levantaron, pero no se recuperaron. Las bolsas lo de menos. Pero digamos, más importante para Chile es el precio del cobre, China, y que el precio del cobre ya no está en los $4 de 2 años atrás, no está siquiera en los $3 del año pasado, en este momento está en torno a $2.50, y evidentemente ese tiene un efecto negativo para Chile. Ha sucedido algo similar en las materias primas en otros países de América Latina, razón por la cual América Latina, creo que su propia noticia decía eso, va a crecer, se ha reajustado a la baja el crecimiento de América Latina. Entonces ese es un factor, pero lo que tenemos que trabajar es con lo que está a nuestro alcance. Y yo diría que hay cosas a nuestro alcance. Yo diría 2. Reducir las expectativas. Yo creo que el pueblo chileno tiene la madurez para entender que no se puede hacer todo de inmediato, a toda velocidad. Pero en este momento ha habido un poco la actitud que el que no llora no mama. Entonces todo el mundo sale a protestar. Creo que si la autoridad, la presidenta, fuera a indicar, este es el rumbo que quiero dar, esta es la brújula de 10 años, pero esto es lo que creo que podemos hacer razonablemente en 5 años. Eso ahí ayudaría mucho a ajustar las expectativas a la realidad. Y a su vez, creo que ayudaría a reducir la incertidumbre, porque hay todos estos temas teóricos que podrían abrirse y que tiene el inversionista, en este caso, inquieto. Necesita una conducción clara. Eso es muy fuerte. Creo que es una oportunidad para que la autoridad indique qué
¿Qué es lo que se quiere hacer para bajar esas expectativas? Ajustarlas, no bajarlas, hacerlas realistas. O sea, lo que se pretende lograr creo que es mucho, pero lo que se pretende, lo que la gente aspira es obviamente 2 o 3 veces eso. Muchísimas gracias, Josep Ramos, presidente de esta recién creada Comisión para la Productividad, que mañana tiene su primera reunión. Muchísimas gracias.